Hola, bienvenido una vez más a Un Cubano Emprendedor en Brasil. Hoy estaremos hablando sobre la realidad de lo que pasa a un inmigrante en Brasil. Esto es Un Cubano Emprendedor en Brasil. No se vaya, enseguida comenzamos. Bueno, estos son algunas recomendaciones y algunos argumentos basados sobre mi experiencia estando ya voy en marzo de un año aquí en Brasil, en el estado de Sao Paulo, en la ciudad de Aracatuba. Amigos míos, si están pensando o si les ha pasado por la cabeza salir de Cuba, no lo piensen. El tiempo pasa y si no padeces de ninguna enfermedad grave o todavía estás un poco tan joven y fuerte, no lo piensen mucho. Arranca y sale. Vas a conocer la vida en un mundo, como nos enseñaron a nosotros, en un mundo globalizado, donde casi nada de lo que vas a ver afuera tiene lógica con respecto a Cuba. Lo primero que les voy a decir, voy a ir más o menos asociando los comentarios del canal, es que no le cojan miedo al portugués, que el portugués tiene mucho parecido con el español. Hablen normal con las personas, traten de relacionarse lo más que puedan con los brasileños. Si es posible, traten de cortar el español para que ustedes vean que en un par de meses ya estarán chamusqueando ya el portugués. Ya lo que estarán hablando hará para que ellos los entiendan. Y a el oído se le habrá afinado bastante y ya entenderán más o menos el 80 al 85% de lo que ellos van a hablar con ustedes. Bueno, les contaré que aquí yo conozco muchos cubanos y algunos venezolanos que han llegado con los pies. Les digo que han llegado con los pies porque han llegado y si se han quedado sin dinero. Y ahí están. Ya casi todos ya están más o menos estables. No tengan miedo en llegar con poquito dinero. Trabajo hay. Lo que hay que tener es ganas de trabajar. Aquí en Brasil, con respecto a los trabajos de Cuba, se trabaja 3 veces. Así que trabajar normalmente en un horario normal en Cuba, aquí vas a trabajar 3 veces y 2%, 2x la velocidad que trabajabas allá. Aquí se trabaja bastante, pero trabajo hay. Y el dinero te alcanza respecto a lo que trabajas. El dinero alcanza para lo que necesitas. No es para hacerse millonario, es para vivir. Lo que pasa es que al transcurso del tiempo vas logrando acumular una riqueza y si tienes un poquito de neurona y la sabes invertir o sabes poner algún negocio, aquí como en cualquier parte del mundo, esto de la economía es abierta, no como en Cuba que nada más querían una clase social. Aquí los hay ricos, la clase media y la clase, como decimos nosotros, pobre. Que aquí es de la clase pobre, es más o menos el nivel que estamos nosotros allá en Cuba. Otro miedo que la gente plantea en el canal, en los comentarios, es que te quedas sin dinero, te quedas sin trabajo, tienes un periodo de mala y tienes que ir a vivir en la calle. Aquí hay muchos lugares, como el Crash y otras organizaciones como las Caritas, que son centros de beneficencia que no son como los de la primera potencia del mundo, como Europa, Estados Unidos, pero te ayudan bastante. Y vuelvo a repetirle que trabajo ahí. Es muy difícil que te coja una etapa tan negra que tengas que ir para la calle porque te quedaste sin dinero para pagar el alquiler. Con respecto a eso, pierdan el miedo, que esa parte es pero requete muy lejana de pensar. Junto con esos centros de beneficencia,
hay comedores sociales también. Aquí hay comedores que venden las mamitas que les había comentado. Estaban 10, 12, 15, 20, hasta 25 pesos las he visto. En esos comedores la venden a $1. Así que te venden una mamita que no es una super mamita, pero cuesta un real. Y por lo que me han dicho, yo nunca he hecho intentos de probarla, pero cada vez que paso hay bastante cola. Y yo normalmente paso cuando estoy trabajando en la moto. Por lo que me han dicho la gente que sí han comido ahí, es que todas las comidas saben iguales. Pero para resolver un momento de crisis, es una muy buena opción. O sea, para que vean que por lo menos sin comida no te vas a quedar. Lo otro que le quería decir es que todas las personas que he visto en los grupos de Facebook y eso, además saben comentar sobre Santa Catarina. La ciudad de Santa Catarina es muy buena, pues tiene un nivel de vida muy alto, ya se lo he comentado a muchas personas ahí en el canal, pero el nivel de vida como es muy alto, todo es muy caro. Los salarios son más altos que normalmente aquí en Arasatú, pero todo es muy caro. No puedo darle más argumentos así porque como tal no he vivido ni he conocido a nadie que haya vivido ahí. Me haya más o menos hecho el cuento. Sí sé que el nivel de vida es muy alto y todo es muy caro. Acuérdense que les comenté que estaba trabajando de buen modo, así que no estoy trabajando para nadie, trabajo para mí prácticamente. Si como casi todas las personas de Cuba, que todo el mundo llega con un dinerito para invertir, para ir tirando, logran llegar aquí con algún presupuesto, pueden comprarse una moto y con ella una se van moviendo, se van aprendiendo la ciudad y eso, y la otra que va generando dinero a través del aplicativo Uber o el aplicativo 99, que les da para vivir y para mantener la moto. En unos casos puedes guardar un poquito como reserva, como yo que vivo solo y los gastos míos son muy pequeños. Con respecto a vivir solo, ya les había comentado que traten de venir de a 2 o de a 3, o traten de aquí de unirse con alguien y entonces ya alquilan una casa de 2 cuartos y los gastos los corren a la mitad. Se les va a abaratar casi un 65% el costo de vida mensual. Es un factor a tener en cuenta para poder guardar un dinerito y ir haciéndolo crecer poquito a poco. Otra cosa que le quería decir, inmigrar no es fácil. Yo hice migrar, sí, migrar el primer año, como yo que voy llegando al primer año, es muy dinámico, muy entretenido, porque vas aprendiendo cosas. Pero según va pasando el tiempo, vas cayendo en la monotonía porque ya conoces casi todas las cosas. Así que ya las curiosidades se van acabando. Ya lo que te queda es trabajar, tratar de ir levantando un presupuesto para poder meter una inversión en algo. Es difícil porque empiezas a añorar a tu país natal, y como yo que nunca había salido de Cuba, te cae la añoranza y es un poco tan difícil. Eso es un factor que tienen que tener presente cuando tengan pensado emigrar, que van a pasar por él. Casi todo el mundo, más del 98% de las personas que he conocido que han viajado, han hecho el mismo cuento. Yo les recomiendo Brasil por la ventaja de que adquieres la documentación rápido y que la documentación no te compromete a la misma vez tan rápido. Es decir, que puedes ir cuadrando un parol en lo que estás solicitando el refugio, que ahora normalmente se demora bastante en aprobarte el refugio. Es decir, que tú eres solicitante como tal, tú no tienes aprobado ningún refugio, ni eres refugiado todavía, y tienes la opción
de o comprarle el parol como hay tanta gente que lo están haciendo o algún socio o un familiar que te lo ponga. No te perjudica nada la solicitud de refugio. Otro temita que me está saliendo en los comentarios es la violencia de Brasil. Déjenme decirle que Araçatuba, la ciudad donde yo moro, tiene el número más bajo de violencia en todo Brasil. Por eso la gente me dice, ¿por qué no te vas a Florina? ¿Por qué no te vas para...? ¿Y por qué no? Yo me siento bien aquí. Y yo dejo la moto para afuera. Aquí yo ando a las 2 de la mañana, 2 y pico trabajando en la moto. Aquí nunca he visto un atraco, un robo, ni nada de eso. Entonces la gente me dice en los comentarios que la violencia sí, hay lugares en Brasil que la violencia sí es bastante alta, sobre todo en el centro de São Paulo. Ahí la violencia es bastante alta. Otra ventaja que tienen es que pueden, con la solicitud de refugio, salir a Paraguay, a Uruguay, todos esos países que son fronterizos, pueden salir, estar, no sé, una semana, 15 días, volver a entrar. Y no pasa nada, nadie se entera. Con respecto a lo de Cuba, que todo el mundo me pregunta que si con la solicitud de refugio puedes ir a Cuba, ustedes pueden ir a donde les dé la gana. Yo les recomiendo que no lo hagan. Según la ley, no debes hacerlo. Puedes pedir permiso para ir a cualquier país, exceptuando Cuba. Puedes solicitar por un caso ya muy, como decimos nosotros, por la Cruz Roja, una cosa esa muy fuerte, el ir a Cuba. Porque las autoridades cubanas, cuando ya tú estás pasado del tiempo que ya desertaste, que entras a Cuba, cuando vas a salir no puedes. Conozco bastantes casos y conozco también algunos casos que me han dicho que han ido y han virado y no le han dicho nada. Eso es a consideración de cada cual. Yo les recomiendo que no lo hagan. Bueno, mis amigos, ya creo que han perdido el miedo de mirar. Ya les he dado bastantes razones. Si les ha gustado el video, les ha servido de algo, dejen un buen like. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios, yo respondo bastante rápido. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Tengo casi más del 60% de las personas viendo el video y al fin y al cabo no se suscriben. Y si se suscriben, me van a ayudar a mí, aunque no lo crean. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.